Bueno, vale, pues si os parece... Lo que pasa es que este libro, claro, que se ve que bueno, está escrito para Estados Unidos, porque aquí ahora, si pasamos a capítulo 6 el tema de las falacias raciales, claro, está claro que, que ese problema allí es muy diferente, también. Entonces, bueno, Bueno, pero te da bueno, al final la idea es saber si, porque al final te vienen aquí, ¿no? sí, sí, no, no, a ver, yo creo que está, que no, que enriquece yo. Aquí lo que pasa es que toma menos notas, tío, es que he ido subrayando en el libro y luego lo he ido pasando a mi libretilla y aquí me he quedado, ¿sabes? Pero sí que bueno, por comentar brevemente, que dice, claro, que hay una falacia que es como que el paso del tiempo reduce la hostilidad hacia las otras razas. Y si eso no es así, ¿no? Entonces te ponen el ejemplo de cómo los judíos, pues en un principio, pues son expulsados de España y se van a Oriente Medio. Y ahí al principio, pues son muy, bueno, son gente con alta reputación, muy bien reconocidos, se codean con los mejores por el conocimiento que tienen, pero en el momento en el que las cosas vienen mal dadas, pues hay ese odio hacia la comunidad extranjera, aunque ya llevan ahí un montón de tiempo, y entonces vuelve a ser un ambiente hostil para ellos. Entonces que el tiempo no es un seguro de que vaya a suavizarse esa hostilidad hacia comunidades diferentes, ¿no? Luego, habla bastante de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos, por eso decía que esto a lo mejor nosotros nos queda un poco lejos, pero bueno, quiero decir, son el hegemón, ¿no? Entonces vemos sus películas, sabemos un poco de qué va el tema, y entonces me gusta cómo plantea el racismo, ¿no? Dice, el racismo es como la ideología resultante para justificar la continuación de la esclavitud. Por eso el sur es mucho más racista, o ha sido más racista históricamente, porque claro, tenían más interés en que se perpetuara la esclavitud y cómo lo justificaban. Porque era una cosa puramente económica, ¿no? Desde su punto de vista, dice, pues con el racismo, ¿no? Aunque yo he leído en un libro, ¿no? de historia y tal, que habla de que lo del racismo es una cosa consustancial, no al ser humano, sino a los animales, ¿no? Que se han introducido diferentes especies de bonobos, o como se diga el mono ese, con otras, y que al de fuera siempre se le ve un poco, pues, se le rechaza, ¿no? Y bueno, luego, bueno, te habla del efecto del crimen, ¿no? Te habla de Detroit, ¿no? Una ciudad bastante decadente, pero claro, él dice que porque te habla de si son los sitios decadentes y destruidos los que atraen la delincuencia o si es el revés, ¿no? Y dice, Detroit, cuando empieza a haber las manifestaciones y disturbios, es un sitio de puta madre, más o menos, ¿no? Algo pasaría si hay disturbios, ¿no? Pero que cuando se convierte en un sitio así decadente es después de esos disturbios, ¿no? Entonces te habla de cómo afecta eso a la familia, ¿no? Porque claro, muchos negocios se van de allí. Luego también te habla de cómo esos negocios que están en zonas conflictivas tienen precios más altos, porque tienen que asumir un coste mayor. Y dice, coño, es que en los sitios más pobres los precios son más altos. Y dice, ya, pero es que ahí un Walmart no se va a poner, porque no les compensa, ¿no? Entonces habla un poco de... Y aquí pues tengo que confesar que me he quedado sin tiempo y no he tomado más notas, ¿no? Pero no sé si entre lo que Bueno, hay también aquí... hablaba Sí, de, ayúdame porque... sí, hablaba, recuerdo de si, de los guetos, de lo que se intentaba muchas veces que era lo de romperlos y por así decirlo, como repartir a la gente en otros barrios para acabar con la delincuencia. Y que al final eso, en vez de acabar con la delincuencia, pues simplemente la extendía. Antes tenía la delincuencia un poco concentrada en un sitio, ahora tiene la delincuencia en todos lados. Además Y creaba... que rompe también, Oh, y que sí, sí. bueno, y que rompe las relaciones sociales, ¿no? Decía que creaba incentivos perversos, ¿no? Porque si gente que tiene pocos recursos trabaja mucho y al final acaba yendo a un barrio mejor y luego tú, gente que no ha hecho ese Luego trabajo, que lo va al mismo barrio, pone, los pone allí y dice, macho, ¿y para qué he trabajado yo, no? Mm, sí, era un y poco... que, Sí. y que y creo que decía como que la igualdad ha venido antes que las políticas, que Sí. se habla mucho de que las políticas sociales han aumentado mucho por así decirlo, el nivel de vida de la gente de color y que parece ser que eso aumentó antes y que muchas veces esas políticas la han estancado. Claro, eso yo lo Que, tengo aquí apuntado, pero claro, yo creo que tiene un poco de trampa, ¿no? Porque te dice que durante los años 40 y 60 la pobreza en las familias negras pasa del 87 al 47% y que cuando luego empiezan las acciones afirmativas, no sé si se traduce así, en los 64-65
el índice de pobreza baja, pero baja menos. Dice, coño, si hice mucho más trabajo antes, pero claro, es que cuando tienes muchos más pobres es más fácil bajar el número de pobres. Entonces, claro, luego cuando hay menos es más difícil, ¿no? Mejorarlo, entiendo. Entonces, claro, allí no sé si hace un poco de trampa el autor, ¿no? Ya veis que lo he defendido mucho, pero aquí en esto me chirría un poco, ¿no? Pero que sí, que la constante de que las políticas llegan tarde también hace una crítica al feminismo, antes con el, que no lo hemos comentado, con el tema de los salarios entre hombres y mujeres, dice que las igualdades se consiguen mucho antes de las políticas, y que muchas veces las políticas se hacen por eso, ¿no? Y de como esto funciona, pues hago esta política, pero el problema quizá ya no existe tanto, ¿no? Entonces, bueno, ya... Y sí, luego habla de que también hay muchos datos que cuando se hacen esos estudios hay muchas cosas que se pierden, como que no se comparan por edad y ese tipo de cosas, y que bueno, que sí, que normalmente en las familias de color, que el padre Sí, está mucho más ausente, hay muchas familias monoparentales, y luego finalmente te dicen lo de los asiáticos, que si sí, ves, por decirlo, el nivel de vida, los asiáticos están por encima de los blancos, entonces dice, creo que era asiático, blanco, hispano y negro, creo que sí, era la escala. sí. Y dice, entonces hay una discriminación hacia los blancos, dice, pues no, es un poco también cultural. Claro, él viene a decir que Eh, sistemáticamente a los asiáticos se les quita de esas estadísticas para justificar pues, los prejuicios que decíamos antes, ¿no? Yo quiero demostrar esto, entonces tergiverso la estadística quitando lo que yo quiera para que me dé el resultado que yo quiero. Y es verdad que sistemáticamente los asiáticos salen mejor parados, ya sea en consecución de títulos académicos, en ingresos o incluso cuando te dan préstamos. Esto también lo hablaba, ¿no? Que dan más préstamos según qué tipo de raza que a otros y, bueno... sí, 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 sigue Soto, que te interrumpió. eh, bueno, a ver, yo lo único al final que diría es que lo cierto es que, verdad, que la gente de color que vive, vamos, que hay más pobres, viven en peores barrios, y bueno, las cosas pueden ser muchas, puede que no sea por el racismo, ¿no? Pero es verdad que hay un grueso ahí de población que es pobre y que no sale de ahí, ¿no? Y eso no pasa en otros países. ¿Por qué no pasa en otros países? ¿Por qué en otros países de Europa no tenemos este problema tan grande que tiene Estados Unidos? Ujú, ujú. No, no sé, entonces claro, pues que quizás el problema no es por eso, ah, por el racismo, pero hay un problema allí que no soluciona. No sé si eh, como una sociedad un poco más social funcionaría mejor, no sé. Bruno. Sí, bueno, primero decís que me voy a tener que ir casi ya, Sí, sí, pero bueno, porque te dije hasta las 8 y... sobre, sobre este tema, bueno, me parece muy interesante, lo primero que interesante que dice sobre el tema de la raza, dice, hay gente que dice que la raza como concepto sí, en sí misma es una falacia, ¿no? Sí, Y, y yo entiendo que lo dice como diciendo, ni siquiera yo tengo muy claro cómo de sólida esta categoría, ¿no? O es la sensación que me da a mí, ¿no? Como que la pone un poco en entredicho. ujú, ujú. Y vamos, un poco por lo que he visto sí, estudiando la carrera y tal, es que general, o por lo menos actualmente se entiende que la raza como concepto, digamos, biológico, tiene poco sentido en cuanto a particularidades de ADN de una raza de otras, como que, o sea, raza. Nosotros yo creo que al final la raza la entendemos como aspecto físico, color, básicamente, ¿no? Y algunos rasgos. Pero que eso no tiene tanta correlación con el parecido genético entre esa persona, que a veces tiene más parecido genético con alguien que a nivel de aspecto es muy diferente a ti. Entonces, en ese sentido, quizás se refiere un poco a eso, a que realmente se tiende más a hablar de etnia, ¿no? Porque suele Sí, haber, usa esa no por el palabra, sí. tema cultural, etcétera, desarrollo. Exactamente. Pero también yo lo que pienso es que, aunque académicamente se entienda así, no funcionamos así. O sea, yo creo que es más que evidente que aún así, en la categoría de raza visual, es muy difícil deshacerse de ella y ni siquiera sé si hasta qué punto
es posible, como tú decías, en plan, es que parece que es muy obvio para nosotros, porque vives en una sociedad de gente que se parece a ti y de repente ves a alguien que no se parece a ti y es que lo ves, que te diga lo que quieras sobre la biología, pero es que tu sentido te está diciendo otra cosa. Entonces, es una categoría que, aunque científicamente tenga esta definición, creo que la seguimos usando y igualmente la usan. No sé, bueno, me parece que es un debate interesante, pero quizás no sé si es el debate. Ahora, nada, ¿qué quería decir? Algo más así. Me ha parecido muy interesante la parte esta de la discriminación de los asiáticos, precisamente porque había leído hacía nada una noticia. Os voy a pegar aquí un pantallazo de la noticia sobre el. Bueno, básicamente que han quitado, si queréis leerlo, pero lo resumo que, bueno, sin leerlo, si en un segundo, pero básicamente viene a confirmar un poco lo que decía el autor, ¿no? Sobre el tema de cómo incluso las políticas de no discriminación en universidades estaban discriminando contra los asiáticos. Sí, sí, eso es verdad que lo Por dice. por el tema de cuotas. Y que en este caso, él lo decía con el tema de ingresos, esto es una realidad en el tema de admisiones en la universidad. Que prefieren tener Eh, un plantel más variado étnicamente y por eso discriminan a mejores perfiles porque vienen de. Porque son asiáticos. de otra razón. Bueno, pero yo con ese tema hace poco estaba leyendo un argumento que me gustó a favor de las cuotas. Y la idea es la siguiente, es que, digamos que no hay ningún criterio justo, por así decirlo, de admisión a la universidad. Porque uno puede decir, bueno, el criterio tendría que ser meramente académico, pero ese, por ejemplo, no tiene por qué ser un buen criterio, porque al final, por ejemplo, la universidad, por un lado, lo que quiere es que lleguen los mejores, o por así decirlo, los que más potencial tengan, pero esa es una idea, ¿no? Tú quieres sacar los que mejor potencial tienen. Entonces, claro, tú sabes que la gente que viene de buena familia, por lo general va a tener mejores notas. Eso no significa que va a tener un potencial mayor, porque quizás una persona que no ha tenido ese apoyo tiene peores notas, pero tiene mucho más potencial. Por un lado tiene eso. Por otro lado tienes que tú también quieres que la gente que está dentro de tu universidad tenga la mejor educación, por así decirlo, y una educación donde tú estás expuesto a muchas más culturas también es mucho más beneficioso para ti que entras. Entonces, claro, pues yo prefiero una universidad donde tenga gente de todas las culturas porque así mi experiencia es mucho más enriquecedora. Entonces luego, bueno, que al final la universidad pone sus requisitos y esos requisitos son los que son. Lo que sería injusto es que los cambiara, pero si estos son los requisitos que tiene la universidad, estos son los que tiene. Ser más inteligente también es suerte, ¿no? Quizás decir, bueno, ¿por qué solo la gente más lista tiene que entrar a la universidad? Pues, tío, pues nadie así, pues otras cualidades igual que otra cualquiera, ¿no? Y luego una cosa social. Tú también quieres que la gente que está en los altos cargos venga de todos los backgrounds, porque eso mejora la sociedad. ¿Sabes? Hay gente que ha vivido unas cosas que una gente de una familia, alguien de una familia pobre vive unas cosas que una persona de una familia rica no ha vivido. Si tú quieres una sociedad donde todas esas cosas se entiendan, requieres que gente que está en las posiciones de poder venga de todos los backgrounds. Si solo tienes gente blanca, de familia adinerada, pues esa gente, hay cosas que no entiende porque no las ha podido vivir y se está pidiendo cosas. Vale, un segundo.